Quiero empezar diciendo que este tema es un tema tabú en muchos países. Mucha gente no te va a creer, mucha gente, si uno mismo a veces ni cree lo que te está pasando, no esperemos que todo el mundo entienda. Es un tema difícil de comprender, tanto el que lo sufre como el que tiene que ver algún familiar o algún ser querido pasar por ello. Simplemente ponte en el lugar de quien lo está sufriendo y trata de ser un poco empático si no entiendes el por qué, porque a veces la gente suele decir son solo nervios, relájate, estás muy estresado, tienes que tranquilizarte, te veo muy tenso o es cuestión de actitud. No, señores, a veces no es nada de eso, a veces es una enfermedad que se relaciona mucho con las enfermedades de salud mental, que es curable, sí, que tienes muchísimos pronósticos de mejorarte, sí, que puedes llegar a estar bien al 100 también, porque yo lo estoy ahora, pero mientras uno lo sufre es muy difícil y tienes que tener toda la fe de que un día vas a sanar. Todo el que esté sufriendo de esto, por favor, ponga atención al video y espero que les ayude. Adiós. Hola, mi nombre es Yasmín Sordo y hoy te voy a estar hablando de los ataques de pánico. Voy a ir directo al punto. Tuve a mi bebé en el 2008 y 3 meses después de tener a mi bebé, un día dándole de comer en la cama y hablando con mi mamá por teléfono, empecé a sentir un hormigueo en la espalda. La verdad, no me espantó en ese momento, sino fue hasta que se me empezó a engarrotar. Sentí primero cómo me hormigueó y después cómo se fue como apretando. Ahí solté el teléfono y me fui corriendo a buscar ayuda. El exnovio de mi excuñada agarró las cosas, me dijo, vámonos al hospital. Fuimos por la bebé y nos fuimos al hospital. Me hicieron todos los estudios que tenían que hacerme, yo les dije lo que me había pasado y al final me dijeron, no te preocupes, ha de ser ansiedad o un ataque de pánico. No sabemos, pero ya se te pasará. Cualquier cosa, regresa. De ahí en adelante empecé a sentir mucho miedo porque no quería volver a sentir lo mismo. Todos los días me preguntaba, ¿por qué habré sentido eso o qué habrá pasado como para que yo sintiera algo que nunca en la vida había sentido? Me relajé y seguí mi vida como lo estaba haciendo hasta ahora. No sabía que apenas era el principio de algo tan feo. Pasaron quizá 2 meses más y empecé a sentir una sensación de desesperación que no podía con ella. Sentía que me sudaban las manos y los pies, sentía un malestar en el estómago, sentía como si me temblara por dentro todo el cuerpo. Y entonces corrí otra vez al hospital. Yo necesitaba saber qué me estaba pasando. Ahí también empecé a sentir un cierto hormigueo en la espalda, pero no se me engarrotó. Corrí al hospital y otra vez me dijeron, no tienes nada, simplemente habrá sido un ataque de pánico. Me regresé a mi casa y no lo podía creer. Yo dije, yo conozco mi cuerpo, nunca he sentido algo así, necesito dar al fondo de lo que me está pasando. Y así continué muchísimo tiempo. Siempre necesitaba la aceptación, la confirmación del doctor de que nada me estaba pasando. Regresaba y regresaba y regresaba al hospital, al médico, y todos me decían, esto ya se está haciendo muy rutinario, necesitas terapia. Acepté la terapia, me fui con un trabajador social y con un psicólogo. Me empezaron a más o menos explicar que era un ataque de pánico, pero mis síntomas no mejoraban. Es más, me iban saliendo cada vez más síntomas. Por ejemplo, yo estar en la calle y de repente sentir un desvanecimiento, que me temblaban las piernas y yo tenía que correr otra vez a alguna clínica que estuviera abierta y decir, yo me acuerdo, yo llegaba y decía, me estoy muriendo. Me hacían un electrocardiograma, me ponían una pastillita para relajarme y yo sentía de verdad que las cosas no mejoraban. Así pasé 2 años. Imagínense lo que es estar 2 años viviendo, yendo y viniendo al doctor porque no sabes lo que te pasa y que te digan, pues no te pasa más que ataques de pánico y pues necesitas una terapia. No me ayudaba ni la terapia. En ese tiempo también yo tenía una enfermera que era como mi doctor y ella siempre me estaba hablando sobre la religión. Yo me acuerdo que era preciosa porque no podía remediar lo que me estaba pasando. Me agarraba de las manos y nos poníamos a orar. Yo sentía un alivio y también me ponía a llorar porque yo no me explicaba qué estaba sucediendo. Y bueno, fue incrementando todo. Empecé a sentir muchísimo ahogo cuando me agitaba. Empecé con muchos síntomas que
sentía que, por ejemplo, que me corría agua por el cerebro. En fin, eran cosas horribles. Después de como 2 años, más o menos, fui a un doctor y me dijo, mira, tienes que tener cuidado porque tienes una niña y no quieres que te vayan a quitar a la niña porque piensen que tal vez tienes pues muchos problemas y pues que te quiten a la niña, no sé, o que digan que no eres apta para tener un hijo a tu cuidado. Entonces tienes que empezar a pensar que si no te está funcionando medicamento, porque ya usaba medicamento, que son los lorazepam, clonazepam, todos esos medicamentos que te pones debajo de la lengua para sentirte más relajada. Entonces me dijeron, si no te está funcionando eso y la terapia no te está funcionando, pues tienes que ver algún modo en el que tú te puedas ayudar a ti misma, por ejemplo, yoga, respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no creía en nada más que me estaba algo pasando y yo tenía que dar con eso. Una vez, sentada con el doctor, me dijo, mira Yasmín, no te está pasando nada. Necesitas quizá entender que si algo te estuviera pasando, ya te hubiera pasado, porque llevas mucho tiempo así y no mejoras. Así que ese comentario realmente cambió mi perspectiva, porque cada vez que me empezó a dar después de esa plática de ataques de pánico, yo decía, tiene razón, si algo me fuera a pasar, por ejemplo, un ataque al corazón, porque a veces sientes que tienes un ataque al corazón, ya me hubiera dado. Si lo que estoy sintiendo fuera algo grave, ya estaría en el hospital. Entonces eso empezó a ser una manera de calmarme a mí misma. Y empezó a resultar. Luego también yo decía, no me pasa nada porque me decían que fuera muy positiva y uno trata de ser positivo en esos momentos, pero a veces es imposible, pero yo solita intentaba, no me está pasando nada, no me está pasando nada, no me está pasando nada. Total, la situación empeoraba, mejoraba y un día viendo, tratando de investigar qué eran los ataques de pánico, como por 1500 veces que ya lo había investigado, me encontré con una página que decía Euroresidentes, ataques de pánico, síntomas de ataques de pánico y por qué se producen. Ese día que yo leí, siento que fue como que estuvieran hablando de mí, como que ese texto estaba hablando de mí, porque era exactamente lo que yo sentía, me sentí identificada. Y ahí entendí que solo era un ataque de pánico. Hay veces que no nos dicen que no tenemos nada, hay veces que nos dicen que solo es un ataque de pánico o ansiedad y no lo queremos creer. Y llega de repente algo que te marca, que por alguna razón se identifica contigo y que buscas respuestas y las encuentras en eso. Se los voy a poner o lo voy a leer para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que me hizo tranquilizarme. De ahí en fuera, llevo ya como 4 años que no siento ataques de pánico. Se me fueron desapareciendo poco a poco porque yo sola fui capaz de entender que no me estaba pasando más que un ataque de pánico. Unado a eso, también quiero decirles que una vez escuché que un doctor, dentro de tantos doctores que vi, me dijo, quiero que llegues a casa, Yasmín, y te sientes y empieces tú a sugestionarte o a sentir lo que sentirías si estuvieras en un ataque de pánico sin tenerlo. Si tú puedes llegar al momento en empezar a crear el ataque de pánico tú misma, te vas a dar cuenta que solo tu mente lo está elaborando. Y así como tu mente lo está elaborando, también puede desaparecerlo. Fui a mi casa, me senté y yo solita empecé como a sugestionarme, a decir, si estuviera aquí, voy a tratar de ponerme de la misma manera, nerviosa. Y empecé a producir ese sentimiento de ataque de pánico yo sola. Yo me lo pude producir. De ahí entendí que si yo era capaz de producirlo, también era capaz de apagarlo. Y así lo hice. Llevo como 4 años que de repente me siento nerviosa, que de repente me agito, que de repente empiezo a sentir algo y digo, no es nada, solo es un ataque de pánico. Para ti que estás viendo este video y si algún día has tenido un ataque de pánico y sabes de lo que estoy hablando, no le deseamos a nadie que les pase esto. Pero si mi video te puede ayudar más o menos a entender qué es un ataque de pánico y algunas opciones de cómo puedes terminar con eso, adelante. Ojalá te sirva este video y nos vemos a la próxima en algún otro tema. Bye.